Buenos Bueno, días. muy buenos días. Estamos en horario y muy agradecidos y agradecidas por dedicar estas horitas de un día domingo para volver a reunirnos y hacerlo con esta intención, ¿sí? La intención de sentirnos eh, fraternalmente convocados a estar y entrar en este ámbito de casa, ¿no? De casa del Padre. Eh, Estamos eh, también recordando este segundo aniversario de la Pascua del Padre Francisco Yali. Y como hijos dilectos, como hijos queridos de él, de su mensaje, de su legado, veíamos lindo poder juntarnos. Con Rolando, el padre Rolando Camino, que vive allá en Paraná, en la zona este de Argentina, con Ilona Foti, que está en la provincia de Buenos Aires, en Cardales, y yo que estoy acá en Chile, estoy en este momento en Puerto Montt, así desde distintos lugares y latitudes que están ustedes también uniéndose, es eso, ¿no? Querer hacer este espacio de mucha comunión, ¿no? La distribución de estas horitas que vamos a estar juntos, primero vamos a tener un momento donde queremos poner de relieve algún aspecto importante del legado del Padre Francisco. Ya todos ustedes conocen la vida, ya conocen otros detalles, o sea que no queríamos volver a eso, sino sobre todo algún aspecto que nos podría ayudar. Después de estos minutos que vamos a compartir algo, vamos a tener el espacio de silencio y oración, 3 medias horas seguidas, ahí nos va a ayudar el Padre Rolando. Y después terminar con algunas resonancias que podamos compartir. El título de esta jornada, de este momento, le hemos puesto En la casa del Padre, pero sobre todo porque queríamos compartir un aspecto importante en la vida del Padre Francisco, eh, que es justamente esa casa que él fundó, que más allá de ser una casa de un edificio, fue como un estilo de vida, que es un poco eso lo que vamos a compartir. Pero bueno, yo para ubicarnos, contarles un poco lo que yo les puedo contar, lo que vamos a contar es lo que él mismo nos ha ido contando. Él ha dejado también testimonios escritos como testimonios orales, hay algunos videos por ahí, y bueno, cosas que también hemos podido compartir, ¿no? Entonces, lo que hemos recibido también lo queremos compartir con ustedes. Cuando el Padre Francisco, después de su secuestro, logra ir a Alemania ya para ir esa nueva etapa que él va a empezar, más o menos estamos hablando de 1976 en adelante, se dedicó a dar retiros en Alemania y se fue encontrando en que bueno, él tenía que ir a distintos lugares, lo contrataban, y siempre fue invitado también a un lugar que iba muy seguido, que era la localidad de Lang, ahí desde Nuremberg, y así fue varios años, hasta que una vez una persona que había tenido un retiro con él le pide que se podía ir, esa persona ir sola a tener un retiro. Y eso le sucedió en varias oportunidades. Y él se encontraba en que, claro, no tenía un lugar donde colocar o invitar a esas personas. Entonces le invitaba a retiros que, que él era convocado o era organizado por otro. Entonces eso por ahí provocaba algunas incomodidades. Y cada vez fue aumentando ese número de personas que le pedían de manera individual, y él se encontró con esa necesidad de encontrar una casa que pueda él retirarse, ir armando pequeños grupos con estas personas que buscaban un estilo de retiro como él los daba.
él le pide un consejo a un jesuita que había sido un ex provincial, el padre Vitus Seibel, y le cuenta un poco todo esa emoción, ese deseo. Y el padre le dice como un consejo, le dijo, mira, tienes que discutirlo con el provincial actual, trata de escribirlo. Y él, agradecido por esa recomendación, se puso a escribir algunas páginas y a pensar cómo él imaginaba que tenía que ser como este camino que el Señor por la misma necesidad le iba mostrando. ¿No? Y él va él mismo se da cuenta, bueno, acá en Alemania hay muchas granjas, hay muchos lugares donde podríamos, y él se imaginaba, bueno, comprar una casa, que la provincia se lo invierta, y bueno, todo una idea que para él era fuerte, y efectivamente le pidió al provincial hablar y le presenta su propuesta. Y bueno, la idea que tenía ahí la provincia de los jesuitas un poco no correspondía a lo que él estaba planteando, ya que los jesuitas tenían como casi 300 casas de retiros en toda Europa y veían de que no era fácil solventarse y que no estaban disponibles a comprar otra propiedad. Y según ellos, según la experiencia que se tenía, una casa de retiro era muy difícil se sustente. Y él estaba planteando de que la manera de sustentarse iba a ser a través de voluntariado, ¿no? Y, y estaba convencida también los jesuitas de que con voluntarios en Alemania era difícil que todos los servicios, digamos, de limpieza y servicios a través de voluntarios en Alemania no, ellos estaban convencidos que no podía ser. Y sin embargo, el padre Francisco, y una vez cuando le preguntan cómo lo había pensado, dice, yo ya tengo voluntarios, yo ya tengo 2 voluntarios para empezar. Y bueno, después de un tiempo, eh, él cuenta, ¿no? Le llegó una respuesta bastante benevolente de los jesuitas y que si bien no le dijeron que no, pero sí le pusieron 3 condiciones. ¿Mm? Las 3 condiciones era que la provincia de los jesuitas no querían comprar, invertir en una granja, que, que él tenía que cubrir todos los gastos de funcionamiento y que no querían contratar a nadie, a ningún empleado. Entonces, que si realmente él quería moverse con voluntarios, quedaba en total responsabilidad del padre Francisco. Entonces, después de esa respuesta, él se decía, bueno, hay que mirar un poco más allá y esperar. O como dice el refrán, echemos un vistazo y luego veremos. Eso es un poco y después de algunos meses, él se encuentra con un sacerdote que era el director de Cáritas de Nuremberg, que había comentado que justamente había conseguido bastante dinero para hacer ayudas. Ustedes vieron que en Alemania se logra también recaudar dineros para las ayudas solidarias, ¿no? Entonces el padre Horstbauer y él se acordó que si bien él tenía buena relación con este sacerdote, él pensó en un momento, no, no le quiero pedir dinero, porque él decía y se acordó de que un formador de que él tuvo acá en Argentina, el padre Martínez Márquez, le había dicho una vez, a los amigos nunca le pidas dinero, sino solo consejo. Entonces él se dijo, eso voy a pedirle entonces a este sacerdote eh, que estaba allá como coordinador de Cáritas y le voy a pedir consejo. Y efectivamente se acercó a este sacerdote y él le contó su idea y la respuesta que había recibido de los jesuitas y, y entonces este sacerdote efectivamente le dio el consejo, le dijo, mira, no te hagas problema, vamos a encontrar una solución, en 3 meses vas a ver que todo esto se va a conseguir, tú mientras tanto ve, comienza, ¿no? Y,
y dijo, él tenía muchos contactos, tenía muchos datos, tenía gente que le colaboraba, le pudo hacer como un estudio financiero, tuvo contactos de otros voluntarios y prácticamente hizo contactos con la diócesis de Bamberg y así fue que consiguió que el mismo obispado, la misma diócesis de Bamberg, le hiciera una oferta con esta casa que se encuentra al sur de Alemania, eh, Haus Gris, que es un lugar que realmente ha sido como muy histórico, fue mencionado en la historia, en la Edad Media inclusive, como una granja, ¿no? Y después, en 1922, se convirtió como en un lugar de descanso, de vacaciones, como si fuera una posada, em, y que se promovía el turismo, por decir así, pero como era tan frío el lugar, prácticamente eso no prosperó. Luego pasó a ser una casa para niños que sufrían tuberculosis, pero pasado el tiempo, gracias a los avances de la medicina, eso ya no fue necesario. Luego también perteneció a los sindicatos de Berlín y en la guerra también sirvió para cuidar a los soldados heridos. Entonces ya más o menos en la década de los 60, la diócesis de Bamberg la compra esa casa y lo convirtió como en una casa de recreación para jóvenes y más tarde para personas mayores. Entonces la diócesis, como la tenía y quería a toda costa también ofrecerla a un servicio social, vio la oportunidad para alquilarla, para arrendarla, ¿no? Y así fue que la ofrecieron y el contrato se firma en septiembre de 1984. Ellos, la misma diócesis ayuda y colabora y eso se lo presenta a los jesuitas aceptan, pero con esa condición, y el padre Francisco se muda a ese lugar junto con dos voluntarios el día 30 de noviembre de 1984. El primer retiro que se da en esa casa, donde él puede empezar a desarrollar, digamos, esta modalidad que él venía ya practicando hacía 8 años en Alemania, se da el 1 de diciembre de 1984. Y él ha podido realizar entre 22, 25 retiros anuales, ¿no? De 10 días, retiros de 10 días, siempre retiros contemplativos en ese lugar. Él dice, él logra decir en algún momento que Gris se ha convertido en el lugar de mi vida, ¿no? En el mundo, digamos, para él. Él tenía 57 años cuando él llegó a ese lugar y, y él dice que realmente esa vida sencilla, esa vida austera, donde él tenía que ocuparse de todas las cosas de esa casa, él había recibido gracias a la experiencia de su vida en su familia, la experiencia también en Argentina de vivir en las villas miserias y en toda la situación de sufrimiento que también le tocó vivir, ¿no? Y él siente que todo lo que él vivió tenía un sentido, que era había sido una preparación para llegar a este lugar, ¿no? Que él dice que la misión para la cual había sido llamado a esta vida estaba maduro y claro para él cuando vio que era a través de este lugar. Que más allá, como les decía, el lugar físico, era lo que él había logrado ir construyendo, que era una comunidad al servicio, con voluntarios, al servicio de los ejercicios contemplativos, lo que él después escribirá en su libro, pero antes de escribirlo él lo vivenció con una comunidad de voluntarios, laicos, donde también se dedicaban a vivir ahí, a atender a los ejercitantes, tenían sus 4 horas de oración, también sus horas de servicio y, y sus tiempos para hacer comunidad orante y se escuchaban y aprendían
este arte de la escucha y de la contemplación. Bueno, yo quisiera en todo caso darle paso también al testimonio que nos pueda compartir Ilona, que ella tuvo la posibilidad de vivir ahí también, y bueno, yo solamente contarle esta parte histórica de cómo surge esa casa y la emoción y su interés, ¿no? Así que bueno, Ilona, si tú quieres, puedes compartirnos. Buen día para todos. Bueno, siguiendo con lo que venía contando Emilce, eh, mm, habíamos justo querido junto con Rolando y Emilce contar un poco la parte pedagógica, ¿no? Como Francisco en lo que más se destaca es en su pedagogía, ¿no? Cómo transmite su pedagogía a los demás, tanto en la oración como en la vida, ¿no? Como que todo esto de la oración, cómo pasa a la vida misma, ¿no? Entonces pensamos como que esta parte tan característica de su casa, hablando ya de cómo se forma el hogar de Gris, es uno de los beneficios de lo que uno percibe cuando llega a la casa Gris, en ese momento, cuando Francisco estaba armándolo ya y ya en gran funcionamiento, es hogar, ¿no? Como que lo que realmente hay ahí es un hogar. ¿Y cómo fue logrando esto? Como decía Milce, eran con voluntarios, y por lo general eran más o menos 5 voluntarios que había fijos, ¿no? Después que venían por 6 meses o por un año. Y ellos ocupaban 4 horas del día trabajando, con lo cual con eso se resolvía gran parte del trabajo del día, ¿no? Como la limpieza, la cocina, arreglar cosas a la casa, y la otra parte se resolvía con los mismos participantes, los retiros, que daban 1 hora de día para trabajar en distintos, se anotaban en un listado en qué se ofrecía. Entonces ya estaba organizado, hacía falta carpintero, hacía falta electricista, hacía falta pintura, bueno, ya se organizaba todo el trabajo, ¿no? Y entonces esa hora se destinaba para eso, así como voluntarios en la cocina, como voluntarios en limpiar los pisos, y todo eso estaba esto, bien cada uno se anotaba en qué se acomodaba y ya estaba ahí, ¿no? Pero lo que hacía que esa casa sea una casa sólida y donde se emanaba eso que se pregonaba con el retiro, ¿no? Es como, ¿cuál es uno de los grandes beneficios de la oración contemplativa? Es esto de la escucha, ¿no? Cómo empezamos a tener más capacidad de escucha, ¿no? Y eso con el grupo de la casa, se daba, cada retiro era de 10 días, y después había 5 días que se dedicaban, un día de eso se dedicaban a juntarse el grupo de la casa, donde se sentaban en ronda, donde cada uno podía contar cómo había pasado esos, generalmente 15 días, ¿no? Cada 15 días, era cada 15 días, cómo había pasado esos 15 días y cómo se sentía con cada uno de los integrantes de la casa, ¿no? Y esto lo toma Francisco también de Carl Rogers, ¿no? Él tomó mucho de Carl Rogers con todo lo que tenga que ver con el método de escucha que él va desarrollando. Ese ejercicio de poder tener un tiempo de escuchar al otro, ¿no? Mientras que en ese momento que uno compartía de cómo se sentía con cada integrante del grupo, los integrantes, los demás, solamente estaban a la escucha, no podían ni refutar, ni decir sí, pero, sino solamente escuchar. Y si después había necesidad de acomodar algo de lo que, o corroborar, o saber algo más, era un momento en que, bueno, después de 3 días se juntaban, como aquí dejar pasar un tiempo, se juntaban y se iban a caminar para terminar de arreglar eso que estaba en desacuerdo o que necesitaban reconciliar, ¿no? Esto quiere decir que, bueno, que a pesar de estar en un lugar de oración y tener 4 horas de oración diaria, ¿no? Las situaciones humanas siguen estando, ¿no? Como que todo sigue permaneciendo, pero de otra manera, como que eso se sentía en esa casa, que había algo distinto, ¿no? Que más allá que yo siga teniendo problemas con el otro, pero yo tenía un espacio para poder hablarlo. Y eso hacía que esas asperezas se pueden ir limando, y la convivencia era totalmente distinta.
la alegría era algo frecuente. Y no era algo forzado ni algo impuesto, sino que era algo real, algo sincero, ¿no? Esencial, diría de la esencia. Y otro punto así muy importante era como en todos los, tanto en los retiros como en la vida, en los otros días que no había retiro, el desayuno era un lugar de encuentro, ¿no? Del grupo, siempre hablando de grupo, como es el centro de la familia, ¿no? Y ahí se juntaba, el desayuno era un lugar aparte, donde también se hablaba de cuáles eran las propuestas del día, a quién había dentro del retiro que había que acompañar más. Entonces uno de los integrantes de la casa podía estar sentado más con esa persona que necesitaba ser acompañada, que veía tener más dificultades, o simplemente poder resolver cosas de la casa que en ese momento se hablaban. Después, de todas las otras comidas, se participaba con toda la casa, ¿no? Siempre era convivir con toda la comunidad, no había otros momentos. Bueno, esto es uno de los aspectos de cómo todo esto que va sucediendo en la oración, también cómo uno también lo va implementando en la vida cotidiana con estos concretos, ¿no? Esto de juntarnos, de hablarnos, de mirarnos a los ojos, ¿no? Y eso estaba todo el tiempo ahí a la vista. Y eso también se percibía muy, muy claramente. Bueno, para no ir sacando más tiempo de nuestro silencio, creo que por ahí vamos. Te lo paso a Rolando. Muy bien, bueno, gracias. Muy lindo, muy bello lo que han compartido Emilce como Ilona, además de ver también esa emoción que brota Ilona cuando hablas también de Francisco, de la casa, así que bueno, damos gracias por esto. Simplemente antes de pasar al momento de silenciarnos, compartirles por ahí como unas últimas fotitos que teníamos preparadas y por ahí en todo caso y tanto Ilona o Emilce si nos quieren decir algo de estas fotos y ya enseguida pasamos a este momento de silencio. No, este es un grupo de la casa, que son todos los de la casa, que fue una pausa entre medio, ahí bueno, estoy con mi hija más chiquitita, más grande digo. Esto ya se fue en el 85. Y bueno, Francisco era uno más, ¿no? Hacía toda como acá está en la mesa, levantando la mesa, por ejemplo, ¿no? Hacía toda la casa, ¿no? No por ser el organizador o el sacerdote se quedaba sin hacer nada. Este es el comedor donde se juntaban todos. Y ese es el último grupo, y prácticamente porque esto fue en el año 2016, porque ya después sabemos que después del 2017 ya Francisco es trasladado a Hungría, a Budapest. Entonces, bueno, ahí estaba el jesuita que en ese momento estaba coordinando la casa de retiros. Prácticamente pasaban entre 150 voluntarios anuales, prácticamente así se iban rotando, y nunca dejó la Casa de Gris de tener voluntariado hasta el día de hoy, ¿no? Así que es bueno aprender, ¿no? de estas cosas, de algunas de estas mociones de Dios, ¿no? Esto termina un retiro acá y bueno, la foto de todos los participantes del retiro más los de la casa, hace mucho tiempo atrás. Y bueno, ahí lo Francisco sí, tienen haciendo. las tareas del jardín. Sí.
Esto es la capilla, no sé si se interpreta, ¿no? Es la capilla donde se hace la oración, que es en este lugar donde está el ventanal es enorme, ese triángulo, ahí es donde está la capilla. Es un salón así grande. El ventanal representa el Cordero, las bodas, toda esa imagen del Apocalipsis, y sí, eso como algo que identifica a la casa. Y tiene un sagrario que es de cristal, y eso también, ¿no? Muy luminoso, ese lugar. Muchas gracias, Rolando. Ahora sí, entonces, los queremos invitar con esta casa de fondo, ¿no? Esa casa del Padre, cuando armábamos también un poco el flyer y armábamos el título de esto, queríamos como jugar con esta doble intencionalidad, ¿no? La casa del Padre, como esa casa fontal de la cual todos estamos brotando, pero también al mismo tiempo, bueno, esta casa del Padre que en lo concreto también Francisco Jalix ha querido plasmar, ¿no? Entonces ahora sí, con este fondo y también con este icono de la Trinidad que nos habla mucho también de la casa del Padre, de esa casa donde estamos profundamente brotando, queremos sí, invitarlos a este momento de silenciarnos, de hacer oración, ¿no? Y bueno, de unirnos también a esa Pascua, donde ya Francisco está gozando y viviendo toda su plenitud. Así que bueno, nos unimos, vamos a hacer 3 momentos de silencio, momentos de 25 minutos, como solemos hacer. Entre cada momento también hay un momento de una caminata, de un silencio, por si alguien también necesita, por alguna necesidad, moverse. Y después entonces, de estos 3 momentos, haríamos como la compartida. Sí, a ver, primero me tapan la cara. Haríamos la compartida de esto que por ahí hemos ido como vivenciando, ¿no? Así que bueno, invitamos por las dudas una vez más a revisar nuestros micrófonos y poder entonces silenciarlos, y nos disponemos entonces a estos momentos de unirnos así a esa Pascua, a esa casa plena donde todos estamos convocados y todos nos vamos uniendo en definitiva. Me abandono a ti. Me abandono a ti. Me abandono a ti. Haznos uno en ti. Me abandono a ti. Me abandono a ti. Me abandono a ti.
somos uno en ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Muy bien, gente. Damos gracias por toda la vida de Francisco. Damos gracias por su Pascua. Damos gracias por todo lo que nos ha regalado también para hacer posible también esa casa en todo lo que vamos viviendo, lo que vamos habitando, todos los vínculos, las relaciones. Así que damos gracias por esa casa donde Él ya en plenitud vive, pero también que nos va animando, ¿no?, a cada uno de nosotros a seguir tejiendo aquí, entre nosotros, casa. Y nos queríamos dar este ratito para finalizar este momento donde, bueno, por ahí alguna palabra, alguna resonancia de lo que tanto Emilce como Ilona al principio han compartido, alguna resonancia de estos momentos también de silencio, de oración, alguna palabra de gratitud también por la vida de Francisco, lo que significa en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, desde ahora abrimos entonces el micrófono y los que quieran ir acercando, bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, yo soy Carlos, de Chipoletti de Río Negro. La primera reflexión tiene que ver con los afectos. Ver a Emilce, a Ilona y a Rolando, queridas personas, a las cuales le debo tanto y que hemos compartido, es un verdadero placer del corazón. Lo segundo es a los testimonios de Emilce y de Ilona. Y esto no es la primera vez. Y yo les agradezco el corazón porque no tuve la gracia de conocerlo, al Padre Francisco. Pero gracias a algo, es como algo de su cotidianidad, de su humanidad, de su ser humano, o bastante pude percibir. Y después leer sus libros, tiene otra dimensión, adquiere otra dimensión. Así que les agradezco muchísimo. Y bueno, y además como final pido disculpas porque en 5 minutos, y cuarto me tengo que ir porque a 11:30 voy a ir a misa. Y un abrazo grande para todos y todas. Gracias, Carlos. Muchas gracias por compartir, también por tu vida. Gracias. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Francisco, por todo el legado que nos ha dejado. Y bueno, y pongo mi vida en manos de Dios para que Él siga iluminándola y con el testimonio de tantos como Francisco y muchos otros, podamos ser luz en este mundo. Cariño y gracias por todo. Muchas gracias, Silvia, también por compartir, por estar, por unirnos. Gracias. A mí la palabra que me apareció y la vivencia es que interpelación, esa es la palabra. Interpelación, como que el silencio sigue interpelándome cada vez que me siento y cierro los ojos. Y me emociona también mucho la vida de Francisco. Gracias, Emilce y Ilona, por transmitirnosla de primera mano, ¿no?
y me interpela también la vida de Francisco. Y me conmueve la vida de estos santos que trascienden los no. Y eso me moviliza mucho, el trascender todos los no, como nos contó Emilce, para desde ese sí generar este camino que nos está beneficiando a tantos. Así que bueno, me quedo con esta interpelación de la vida de Francisco, de la vida misma de él y de todo lo que el silencio también me trae. Gracias. Gracias, Viviana. Muchas gracias por todo lo que haces, todo lo que vas compartiendo. Gracias. Yo estoy muy agradecida haber conocido este camino. Es una maravilla cómo cambia la vida de uno en su totalidad. De a poquito va calando, ¿no? Así que gracias a ustedes que nos apoyan y bueno, nada más que agradecer, lo único que tengo. Gracias, Anet. Muchas gracias. Buenos días. Estoy muy contenta porque las imágenes que fueron presentándose, siempre estaba una sonrisa totalmente dibujada en el rostro de Francisco. Y me llevó mucho al silencio el canto. El canto de entrada lo agradezco mucho porque fue una manera como de verdaderamente poder entrar en el silencio, en ese abandono que pide el canto, ¿no? Y que somos uno en ti. O sea, fue algo que nunca pensé que 3 meditaciones seguidas pudieran ser tan suaves. Y estoy muy agradecida por eso. Y claro, agradezco también la vida de Francisco y a todos ustedes que nos vuelven a abrir otra vez esta confirmación de que este es el camino. Gracias. Gracias, Laura. También gracias por tu testimonio, por esas palabras. Gracias. Yo soy Luisa de Chile. Doy gracias por vivir este momento y también como inicio me ayudó mucho el canto, el resonar, el abandono, el que hazme una en ti. Agradezco al equipo que nos ayuda a continuar el camino que el Padre Francisco nos fue indicando. Gracias. Muchas gracias también a ti. Gracias por compartir. Gracias. ¿Alguna otra palabra que ha seguido resonando o que ha ido apareciendo de a poquito, ahora en este momento que vamos haciendo como consciente? Hola, sí, hola Rolando. Hola, Julieta. Soy Julieta, ¿qué tal? Sí, me fue surgiendo una palabra, la palabra de orientación. Me fui orientando, siento que en estos 3 años casi de oración diaria, mi vida se fue orientando y fue transformando en la vida cotidiana y trayendo mucha novedad. Y eso surgía lo inesperado.
del lado que uno no esperaba, digamos. Bueno, agradecer a Francisco y a ustedes. Muchas veces te lo digo a vos, a Emilce, por estar y por permanecer y por generar estos espacios que nos sostienen también. Nada más. Gracias. Gracias, Julieta. Y agradecemos también ese sostén de Francisco, que seguramente en esa Pascua que también sigue profundizando, nos sigue sosteniendo, sin duda. Gracias. Después de haber escuchado el relato de Emilce y de Ilona sobre Francisco, fui entendiendo que él pudo hacer a lo largo de su camino un descubrimiento maravilloso de cómo Dios, a través de situaciones por ahí adversas, difíciles, que le supusieron también descubrir su propia fragilidad, fue mostrándole su misión y su camino, ¿no? De tal manera que transformó hasta lo cotidiano, esa descripción que hacía Ilona de cómo de pronto participaba en las cosas cotidianas, ¿no? de la vida de la casa gris, cómo ponía la mesa o lavaba los platos o estaba con la gente y demás. Eso tan simple, tan sencillo lo pudo hacer oración y contemplación, es decir, pudo llevar a la vida de todos los días esa orientación a Dios de una manera profunda, ¿no? Creo que de ahí nace esa alegría, ¿no? Eso que una de nuestras compañeras decía, cómo se lo veía siempre en las fotos sonrientes, no como una pose, sino como una actitud del corazón, de la vida. Y yo creo que Francisco realmente llegó a tener esa certeza absoluta de estar habitado por Dios, ¿no? Y desde ese lugar no interrumpía en ningún momento esa oración permanente, esa unión permanente con Él. Así que gracias porque también a mí me llenó el corazón esta mañana las cosas que escuché y que pude ir descubriendo. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. Bien, qué lindo cómo se sigue abriendo. Bueno. Otra Mercedes, de Buenos Aires. Bienvenida. Obviamente me uno a todos los agradecimientos y la alegría de haber descubierto este camino de mano de Emilce, pero les digo que cuando veíamos la casa de Gris y toda esa experiencia y esos frutos, yo dije, ¡ay! Quiero una casa así en Argentina. Así que yo ya la pongo en oración, total, la pedimos, porque son lugares que son testimonio. Así que bueno, yo ya tengo ese deseo. Bueno, y muchas gracias. Buenísimo, Mercedes, gracias. Y ojalá que sean más de una, pero bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Jackie, soy uruguaya y también me uno al agradecimiento y de ver tanta gente conocida de Argentina, de México, con quienes sigo haciendo este camino de oración, ¿no? En mi debilidad y las fortalezas que todos tenemos, ¿verdad? Y bueno, lo que me quedó hoy fue la palabra escucha, que se decía como que en la casa de Gries o algo que salía de Francisco, ¿no? Es la capacidad de escucha del otro, y lo llevo también al mundo, ¿no? Y a la realidad. Y bueno, era eso lo que quiero darles gracias, y también a todas quienes me han acompañado en estos caminos, ¿no? Ileona, yo tuve la suerte de hacer con tu papá en Buenos Aires un encuentro donde estaba Emilce, y bueno, y con México, que hace
2 o 3 años, ya ni me acuerdo, pero que estamos haciendo el camino por Zoom y es un regalo, ¿no? Así que nos seguimos unidos y unidas. Gracias, Jackie. Muchas gracias y aprovecho también a unir esa palabra de la escucha. A mí hoy me resonó de forma muy profunda esto, ¿no? Como lo de la triple relación, ¿no? Bueno, en la medida que escuchamos la realidad, en la medida que escuchamos al hermano, que nos escuchamos a nosotros mismos, estamos escuchando a Dios. Así que por ahí como que volvía como ahí algo a darse vuelta, así que bueno, me uno a esta tu palabra. Gracias. Hola, buen día. Buen día, Mi Verónica. nombre es Verónica y confirmo lo que estaban diciendo sobre la escucha, porque primero, hermoso toda la presentación y el clima que se fue creando, ¿no? Con las imágenes. Si hay una palabra que me resuena es gratitud, simpleza y alegría, ¿no? Que veíamos en las imágenes y en el rostro de nuestro querido Francisco. Y con respecto a la escucha, a mí también me resonó, porque es algo que a mí me venía interpelando en las lecturas de los libros de Francisco, las devoluciones que le iba haciendo a los ejercitantes, donde no era nada intervencionista, ni direccionista, ni consejero. Y cuando Ilona dice que Francisco se apoyó mucho en Carl Roger, yo ya lo venía intuyendo ese enfoque centrado en la persona, ¿no? De Carl Roger en la escucha empática. Y digo, bueno, entonces ahí tuve una confirmación porque me seducía tanto las devoluciones de Francisco en los ejercitantes, porque era solo escucha para que acompañar al otro que encuentre en sí mismo las respuestas, potenciar en el ejercitante que la búsqueda que él tenía estaba dentro de él, o sea, Dios habitando en él. Así que una alegría es poder participar y solo expresarle gratitud por invitarnos a participar de la Pascua de Francisco. Gracias, Verónica. Muchas gracias. También tu nombre bello, ¿no? Vero ícono, verdadero ícono. Gracias. Hola, ¿me Hola, escuchan? Becky. Sí, sí. No. Bueno, si quieres que primero intervenga mi A ver. palabra después de este tiempo de silencio, es gratitud. Gratitud a la vida y al legado del padre Jalix, valorando cómo de los dos momentos de más intenso dolor de su vida, sumado a su búsqueda, nos deja este legado. Un legado donde exalto el valor de la escucha, de orar en comunidad y de acompañarnos en el camino en comunidad. Doy gracias en este día, en la víspera de su aniversario, por todo lo que ha generado el camino del silencio entre tantas personas que hemos tenido la fortuna de conocerlo y de unirnos. España, México, Argentina, Chile y tantos otros países que por medio de este regalo del padre Jalix nos ha llevado a experimentar lo que es la unidad del Espíritu, la unidad de Dios en nosotros, que nos acerca
de una manera en la que no importa el tiempo, las diferencias horarias ni la distancia. Doy gracias a él por su legado, a Dios por habernos puesto en el camino y a todos sus discípulos como ustedes, hoy en este caso Ilona, Emilce y tú, Rolando, pero así como ustedes, acá el padre Alex Atirca, Javier Meloni en España, Valeria en Argentina y tantos otros. Y doy gracias a ustedes por este discipulado en el que nos transmiten y nos ayudan a entrar más en el camino. Y Dios, que con su gracia nos permite permanecer. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, Becky. Muchas gracias. Y hay una comunidad Benín también. ¿Quiénes son? Sí, Rolando. Soy Marita. Marita, en África. En África. De la comunidad de las hermanas esclavas. Acá estamos con Conti, de la comunidad de Emilce. Y bueno, agradecerle a vos, a Ilona, a Emilce, este momento, ¿no? Realmente de agradecer la Pascua del Padre Sali y de este camino interior. Simplemente eso, y decirles que bueno, que sigan, ¿no? Sosteniendo y manteniendo estas propuestas. Gracias. Muchas gracias. Gracias y gracias a esa presencia misionera allí en África. Muchas gracias. Bien, bien. ¿Alguien más? Bien, mientras por ahí, alguno por ahí se piensa en estos últimos minutos la palabra. También, Ilona, te quiero volver a mostrar esto y decime qué ves cuando volvés a verlo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que brota en tu corazón? Ahí lamento que no sepan hablar húngaro porque la charla esta es muy linda, es una devolución de una conferencia que él da en Hungría, en Budapest, ya en los últimos tiempos, ya sí creo que haber sido 5 años antes de fallecer. Y esa parte tenía un sentido de humor tan lindo, Francisco. Que bueno, era muy lindo escucharlo hablar. Muy simple, pero siempre caía algo que te hacía sonreír, ¿no? Y era que tenía, por ejemplo, ahí él le invita todo el tiempo que se siente, el sacerdote el jesuita que él dice, no, yo quiero ver a todos, ¿no? Todos los que están acá, lo veo bien separado, ¿no? Como que siempre queriendo estar en contacto con los demás, ¿no? Y cuando alguien hablaba, hacía una pregunta, necesitaba estar como con la mirada, ¿no? Estar, no podía hablarle hacia lo lejos, sino que acércate que te quiero contestar a vos, ¿no? Sabiendo que igual le contestaba a todos, ¿no? Pero necesitaba estar cerca para contestarle al otro. Eso. Que me despierta mucho cariño. Pero bueno, en realidad es muy poder vivir su alegría, ¿no? Su frescura. Su frescura, ese chiste que viene en el momento, que no es porque sí, sino que todo ese chiste también son duras, ¿no? La pregunta se devolvía con otra, te la devolvió, vos hacías una pregunta y hacías que vos te la respondieras, no era que él venía de darte una cátedra, sino que vos mismo te la respondas, ¿no? Buscar en tu interior, ahí está, y hacía de una manera, a través del chiste, de una manera que vos llegabas a esa respuesta.
Esa era su gran virtud. Gracias. La verdad que, bueno, una frutilla para coronar todo este encuentro. Muchas gracias. Bueno, saludarles. Soy Íñigo desde España, desde el noroeste, desde Galicia. Hola, Ilona. Ahí estoy, tu hermano. Bueno, la palabra que me brota, aparte de agradecimiento, es unidad, comunión. Y aquí está mi perro, Kaiser también, el meditador. Bueno, no me acordaba que justo en septiembre del 84, cuando se abrió Gris, cuando él, después de tantas vicisitudes, abrió Gris, fue justo el mes en que entré yo en la Compañía de Jesús. Y durante 22 años, pues, fuimos encontrándonos al final, ¿no? Francisco llegó en un momento muy importante en mi vida. Creo que es el hombre que más, sin decir palabras, más me ha removido. Y bueno, alguien decía que estaban intentando hacer, a ver si rogando por un house gris en Argentina. Ojalá sea así. Pero, no sé, casi 40 años después, aquí, esta casita que están viendo ustedes, pues va a ser eso lo que quiere ser. Para gente que quiera venir a retirarse también. Y ojalá que la semana que viene que empezarán pues 2 sacerdotes y un seminarista y alguna persona más, pues pueda ser sitio para que vayan encontrando lo que el Señor les pide. A mí Francisco nunca me resolvió nada, prácticamente no me decía nada. Me abrazaba y me decía que siguiera mi camino con su sonrisa y aquí estamos. En comunión con todos ustedes y muy agradecido por todo lo que hicieron salir de Francisco, lo mejor de él. Pues ahora se lo devuelvo muy agradecido. Gracias. Gracias, Ignacio. Mirá también qué nombre. Así que bueno, Íñigo. Y bueno, pero en español viene de Ignacio, pero Es gallego. Está en Galicia. No. En mi caso, no, Íñigo. No, es que no quiero entrar pero no, una aclaración. Íñigo es un nombre castellano, profundamente castellano. Es decir, Íñigo de Neco, el abad de Oña, siglo XII. No es que Íñigo de Loyola tuviera que convertir su nombre. El problema es que no lo había en París, no había que latinizarlo, pero Íñigo es un nombre perfectamente castellano. Ni siquiera es euskera, no es vascuence, pero nada más. Gracias, muchas gracias. Bueno, gente, la verdad que gracias a todos y gracias a Francisco que nos hace encontrar y bueno, ir haciendo eso, ¿no? Esa casa allí donde estemos, ¿no? Para mí también puntualmente en un retiro fue muy fuerte, ¿no? Que mi casa sea cada vez más el Padre, por no decir el silencio, ¿no? Como mi casa, nuestra casa, es el silencio, de ahí está brotando todo. Así que bueno, gracias por este momento y bueno, ya nos seguiremos encontrando y siempre estamos en comunión, por supuesto. Fuerte abrazo. Si quieren, podemos bendecirnos, saludarnos y sonreírnos, así como esa Pascua que experimentaba Francisco y que seguramente quiere también estar manifestándose en cada uno, en cada una.
Bien, a ver, la otra página también para que nos veamos todos, todas. Bien. Un abrazo grande, gente. Gracias, Ilona. También gracias Emilce. Gracias a todos, todas. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a Muchas todos. gracias. Saludos desde Guadalajara, México. Chao.